Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Espero que se encuentren bien, disfrutando de la bendición que Dios pone sobre sus hijos cada día. Vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudios. Terminamos ya los estudios del ciclo pasado y vamos a estar viendo ahora un nuevo ciclo y vamos a ver estudios referentes al señorío de Jesús sobre nuestras vidas. El título de la lección de hoy tiene por título Jesús, Señor de nuestra mente. Jesús, Señor de nuestra mente. Vamos a estar viendo 4 objetivos en esta lección. El primero, vamos a ver 2 objetivos. Primero, que entendamos el verdadero significado de la palabra Señor. Ese va a ser uno de los objetivos de esta lección, poder entender qué significa la palabra Señor, qué sentido tiene en su trato con referente a lo que cuando nosotros hablamos del Señor o nuestro Señor Jesucristo. Que hagamos un autoanálisis para descubrir si realmente estamos permitiendo que Jesucristo sea el Señor de nuestra mente y poder corregir en las áreas en las que en verdad, de acuerdo a lo que vamos a estar estudiando, pueda mostrar debilidades de nuestra conducta o nuestra vida. Entonces, el primer punto es que vamos a ver cuál es el verdadero significado de la palabra Señor y luego descubrir si estamos permitiendo que el Señor Jesucristo sea el Señor de nuestra mente, de nuestra vida. Y para ello vamos a ir al texto, 1 Corintios, vamos a estar viendo 1 Corintios capítulo 2, versos 6 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 16 para entrar ya en materia. En el nombre de Jesucristo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí hay una diferencia entre la sabiduría que viene, digamos, de Dios, y no la de este siglo. Cuando habla de este siglo está hablando del tiempo en que vivimos. Hay sabiduría humana en eso, en cómo proceden las personas, cómo procedemos las sociedades de acuerdo al tiempo en que estamos viviendo. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría de Dios predestinada para nosotros, para poseerla, para vivir nosotros con la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son cosas grandes, no cualquiera, simples, sino cosas grandes, maravillosas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en él? ¿Quién sabe realmente lo que hay en mí sino el Espíritu que está en mí, que me escudriña, que me conoce y que me sabe tal como soy? Así también con usted. Pues este es el Espíritu. Entonces,
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce todo lo de Dios, todo lo que Dios quiere, toda la voluntad de Dios, conoce todo, tiene conocimiento porque está en Dios, es el Espíritu de Dios, así como el Espíritu del hombre está en el hombre, Dios tiene el Espíritu que procede de él y está en él y conoce todo de él. Así también el Espíritu que vive en nosotros, que está en nosotros, conoce de nosotros, tal como somos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ese Espíritu es el que nos ha venido a revelar a nosotros estas cosas, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre en su estado natural, en su estado de separación de Dios, distanciado de Dios, no entiende lo de Dios, no lo comprende, no puede, no tiene esa capacidad, porque necesita tener el Espíritu de Dios. Entonces el hombre que tiene, o mujer, cuando hablamos a hombre estamos hablando de los dos, estamos hablando del género humano. Cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, entonces ya éste deja su estado natural, porque pasa a estar en el estado restaurado de Dios, que lo saca de la oscuridad para traerlo a la luz. Entonces, estas cosas se han de discernir espiritualmente, y como el hombre que no conoce a Dios, que no ha buscado a Dios, que no está Dios en él, no está el Espíritu de Dios en él, no puede discernir las cosas que son espirituales, no las puede entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todo, sabiamente, porque tiene la sabiduría de Dios, pero él no es juzgado de nadie. No puede ser juzgado porque está el Espíritu de Dios en él. El Señor nos conoce perfectamente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vea todo lo que dice aquí el apóstol. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Alguien conoció la mente del Señor? No hay quien haya conocido esto. ¿Y quién le instruyó? Tampoco. Nadie le instruyó. Mas ahora dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense, la mente de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a pedir la bendición de Dios y que el Señor trabaje en nuestras vidas, nos hable, nos enseñe, nos instruya, nos sane, nos libre, nos alumbre. Amén. Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a usted, Señor, en esta hora en oración para pedirle que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, dándonos entendimiento y revelación de la enseñanza de este día, Señor, que pueda ser edificación para nuestras vidas, pueda ser fortaleza, Señor, para nuestro andar en la fe, pueda ser de convicción, certeza, Señor, de lo que usted quiere hacer con nosotros, para conocimiento y revelación de su buena voluntad para con nosotros, de su amor, de su interés por nuestras vidas. Padre, oramos que en esta hora, Señor, haya bendición en los hogares de nuestros hermanos, que haya sanidad, que haya liberación y que haya presencia de Dios. Se lo pido, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a tener en mente este texto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es el verso 16 del capítulo 2. Vamos entonces a, ya estuvimos viendo los objetivos que vamos a alcanzar, que son dos. El primero es conocer el significado de la palabra Señor. Recuerde que el
título del estudio es Jesús, Señor de nuestra mente. Señor de nuestra mente, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de disponernos para la vida. Y que podamos también, el segundo objetivo es que podamos nosotros poner nuestra vida a la luz de la palabra y ver las áreas que necesitan ser reconducidas para el control de Dios sobre nosotros, porque Dios quiere dirigir nuestras vidas. No lo hace en forma obligatoria, dictatorial, sino que lo hace a través del amor, la seducción, entregándonos la sabiduría para que sepamos lo que nos conviene. Entonces, vamos a partir con unas preguntas introductorias que tiene aquí el estudio y nos dice, ¿qué diferencia hay entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios? Bueno, Isaías tiene la respuesta y en el capítulo 55, verso 8 y 9, nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, en esta pregunta que hay, ¿qué diferencia hay entre nuestros pensamientos y los pensamientos de Cristo? Están distantes, muy distantes, pero nos dice Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y hay una distancia entre lo que Dios piensa y lo que nosotros pensamos, entre lo que nosotros caminamos y lo que Él camina también. ¿Cuál es el camino? Porque yo soy el camino, dice Jesús. Y nosotros muchas veces no caminamos ese camino, sino vamos por nuestro propio camino. Vivimos en una sociedad en que está viviendo su propia voluntad, su propio deseo. Cada uno busca su propio interés. Esta es la generación de el egocentrismo. Todo gira, todo se mueve en torno a nosotros mismos. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos esforzamos por ello. Todo radica en torno a nosotros mismos. No estamos buscando no estamos buscando a Dios ni la voluntad de Dios. Hablo en la sociedad, no digo nosotros. Nosotros queremos agradar a Dios, queremos sanar nuestra alma, nuestra vida de dolencias espirituales, buscando la presencia de Dios, aprendiendo de Él como ahora. Pero cuando nos hablamos en torno a la sociedad, ahí estamos todos involucrados y muchas veces nosotros nos vemos contaminados de esa forma de actuar. Entonces, por eso es muy importante prestar atención a lo que la palabra del Señor nos habla. Segunda pregunta. ¿Cómo logramos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Esto lo hallamos en Romanos, en el escrito a los Romanos, en el capítulo 12, verso 1 y 2, nos dice el apóstol, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nosotros necesitamos poner nuestras vidas en sacrificio agradable, como dice el apóstol. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es importante tener una relación con Dios. Nuestro culto es relacionarnos con Dios. El culto, nosotros decimos, vamos a la reunión, los días que correspondan, cantamos, alabamos, bendecimos el nombre del Señor, oímos la palabra, pero el culto racional al Señor involucra
la relación. No es ese culto nada más, porque ese es un ritual. Ese es un ritual en el cual nosotros estamos brindando esta relación de alabanza, de adoración, pero nuestro culto es constante en la presencia de Dios. Servimos a un Dios vivo en todo nuestro diario hacer, en todo lugar. Entonces necesitamos ponernos en esa dimensión y no conformándonos a la forma de vivir del hombre de hoy, sino buscando la voluntad de Dios por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que el hombre en su estado natural no entiende, entonces nosotros nos tenemos que renovar para comenzar a recibir la revelación de Dios a nuestra vida, y entonces vamos a poder comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta que es para nosotros. Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para usted y para mí, y nosotros muchas veces en nuestro poco entendimiento de ello erramos y tumbamos por aquí, por allá y nos damos algunos costalazos, pero Dios quiere que sepamos que Él tiene un propósito de revelarnos su voluntad, su propósito, tener dominio de nosotros, a través no de mandatos dictatoriales, sino por medio de una relación, que es nuestro culto racional. Entendemos quién es Dios. Vamos a ir luego a esa parte de la palabra, el señorío, Señor de nuestra mente. Cristo Jesús, Señor de nuestra mente. La tercera pregunta: ¿de qué manera podemos vencer los argumentos en contra del conocimiento de Dios? El mundo entero tiene muchos argumentos contra el conocimiento de Dios. En los estudios, me ha tocado a mí cuando estaba estudiando estudios seculares, que son importantes tomarlos también, uno se encuentra con maestros que argumentan contra la palabra de Dios, contra Dios mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar a ellos? Son maestros, son gente que tiene conocimiento, enseña. Y entonces Pablo nos habla en 2 Corintios capítulo 10 y verso 4 y 5, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos, debe refutar esos argumentos que son contrarios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque no saben, hablan de lo que no saben, de lo que no conocen. Muchas veces no han leído nada de la palabra, pero ellos ponen argumentos que pueden ser refutados. ¿Cómo se refutan? Con la verdad, la palabra. La palabra es verdad, la palabra de Dios. Él es verdad, Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son de un entendimiento común, no es del mundo, sino de revelación de Dios de lo alto por medio del Espíritu Santo, en su palabra, no en otro lugar, no que vamos a un lugar misterioso a buscarlo, no, en su palabra, la Escritura, la Biblia. Entonces, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo, ¿qué es esto? Tomar cautivo, tomarlo y sujetarlo a una autoridad, a un dominio. Entonces, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Se sujeta para obedecer de Cristo. La obediencia a Cristo. Entonces, vamos a estar viendo que nuestros pensamientos humanos, tan distantes de los pensamientos divinos, necesitamos acercarnos a esos pensamientos. Para eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, renovarlo. Entonces, y así vamos a lograr comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros, y vamos a estar también refutando todo argumento contra
contra el conocimiento de Dios que se levanta en el mundo en ignorancia, nosotros por medio de la revelación de la palabra vamos a refutar, porque tenemos un arma poderosa en Dios, no en nuestro conocimiento, no en Dios, que destruye fortaleza, derriba fortaleza. Entonces, el maestro nos dice que vamos a estar estudiando en las siguientes lecciones varias áreas que vamos a estar examinando en nuestras vidas. Entre ellas, la de nuestra mente, que es la que estamos viendo ahora, nuestros cuerpos, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestro dinero, nuestros trabajo y todas las áreas que involucran nuestro mover diario. Vamos a estar viendo algunas de ellas. Hoy estamos viendo la mente. No tenemos que olvidar que el señorío de Cristo es sobre toda la vida del creyente, no solo algunas áreas, como algunos tienen un entendimiento limitado respecto a Dios, diciendo, bueno, aquí no entra el Señor. Quiero aclararle que el Señor entra donde Él quiere, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Así lo dice la Escritura. Y así es, porque Él la creó, Él la fundó, Él la firmó sobre los ríos y la fundó sobre los mares. Entonces, del Señor es. Entonces Él entra en todo. Él nos dio la vida, Él nos da el respirar, Él nos da el progresar, el poder tener entendimiento para poder hacer bien las cosas. Todo es de Dios, no podemos sacarlo. Si lo sacamos de nuestra vida en alguna área, Él no quiere estar con nosotros. Si Él quiere ser el Señor de nuestras vidas. Y ahí vamos a la palabra Señor, que la palabra Señor tiene una ascendencia en la escritura en el periodo en que se escriben estos escritos, en el año 70 más aproximadamente después de Cristo, esos años cercanos, ahí está escribiendo Pablo y habla del señorío, que se entiende de la manera siguiente. Señorío es el que tiene dominio y potestad, poder, autoridad, propiedad de alguna cosa, terreno, lugar, propiedad, persona, porque recuerde que había esclavos. Y de ahí se entiende también la palabra siervo. Cuando hablamos nosotros del siervo del Señor, en el caso mucho que nos gusta que nos digan siervo, cuando se habla se entiende con este señorío. El Señor es el que tiene, es el amo del siervo, del esclavo. Y el siervo es esclavo de su señor. Le debe completa obediencia porque es de su propiedad. Entonces, en el entendido del señorío, el Señor es el amo, es el propietario, es el que tiene dominio total de nuestra vida si nosotros lo hacemos nuestro Señor, porque este es un señorío voluntario. Nosotros nos hacemos siervos del Señor voluntariamente. Reconocemos su señorío, reconocemos su potestad. Recuerda el endemoniado gadareno, cuando lo ve, corre. ¿Sabe por qué corre? Él no se quiere someter al Señor, pero reconoce el señorío de Cristo, la potestad, la autoridad, la majestad de su poder y su gloria, su dominio que tiene. Él lo conoce porque es una potestad espiritual, ese demonio que está en ese varón. Bueno, nosotros, en nuestra condición humana, no alcanzamos a dimensionar eso muchas veces. Tanto que se ha ido disipando y le decimos Señor, el Señor, y nos acercamos al Señor, pero cuando el Señor nos habla a través de su palabra, nos dirige, nos quiere instruir, no le obedecemos. Y entonces no siempre comprendemos en plenitud lo que se refiere a la palabra Señor. El señorío tiene un dominio, una potestad, una autoridad. Entonces, en la palabra griega original del Señor es kurios, y que se traduce o se trae a este tiempo tener dominio, autoridad y mando sobre alguna cosa. Tiene dominio, autoridad y mando.
puede ordenar, porque es su propiedad. Ahí está el Señor. Y el siervo es el que se le sujeta. Aunque ahora estamos viendo solamente el tema del el señorío de Cristo, la majestad. ¿Ah? Si nosotros queremos que Él sea el Señor de nuestra mente, necesitamos sujetarnos a Él, a su palabra, sujetar nuestros pensamientos, en nuestro actuar. ¿Cómo actuaría el Señor ahora? Eso es lo que debería estar en nosotros, viendo las áreas en las que a veces nos airamos con facilidad. ¿Cómo lo haría el Señor en estos momentos? En los momentos en que nos ponemos un tanto egoístas. Poder sujetar nuestra mente a Cristo, en los pensamientos, en las intenciones. Entonces, cuando nosotros hemos reconocido el señorío de Cristo, entonces nosotros nos hemos renovado nuestro entendimiento. Transformamos nuestra mente por la renovación de nuestro entendimiento, porque ahora comienza a tener dominio el Señor de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra conducta. En la renovación, cuando le reconocemos como Señor, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en la oscuridad, lugar de tinieblas y muerte, mas ahora estamos a la luz de Cristo, en el camino de salvación, por medio del entendimiento que nos dio el Espíritu Santo para conocer al que es el verdadero, dice Juan. Y estamos en el verdadero. Este es Jesús, el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí estamos entonces. El Señor es Señor de todo nuestro ser, de nuestra mente. Necesitamos entonces consagrar en nuestro entendimiento que Él es el Señor de nuestras vidas. Tiene dominio en toda el área de nuestras vidas. Y estamos en este aprendizaje ahora. Necesitamos permitir que el Señor sea el que tiene el dominio de nuestra vida. Vamos al punto en el que dice, ¿por qué debemos permitir que el Señor, que Él sea el Señor de nuestra vida? ¿Cuál es el motivo? Primera razón, porque Él nos ama. Y porque Él muestra, dice el apóstol, su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto muestra Dios su amor para con nosotros. Entonces, Él nos ama, vino a rescatar lo que se había perdido y desea entonces lo mejor para usted y para mí, para todo el mundo, para todo el que le obedece, para el que todo le presta atención. Porque Él entiende mejor lo que es bueno para nosotros, lo sabe mejor, porque sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos mucho más altos que los nuestros, entonces tiene una mejor perspectiva, es Dios, conoce todo. Él es fiel y podemos poner en Él toda nuestra confianza. Él no nos traicionará, no nos abandonará y no nos olvidará, porque Él es fiel. Y aunque nosotros le fuésemos infiel, Él permanece fiel, dice el apóstol, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, además, entiende nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestra inestabilidad. Le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Él es comprensible, es muy amable, Él es el amigo que necesita usted, el amigo que necesito yo. Además, Él conoce nuestros términos,
nuestro principio de día y términos de ellos. Conoce todo, es Dios. Y además es digno de toda alabanza, de toda adoración, reconocimiento. Porque Él es bueno. Aleluya, gloria a Dios. No es un tirano, no es un dictador. Podría Él como Dios ordenar. Los quiero a todos aquí. No, Él nos seduce. Dice, hoy he puesto la vida y la muerte ante vosotros. Escogeos pues la vida para que viváis. Nos aconseja que si le obedecemos vamos a estar en la vida. Si le desobedecemos vamos a estar en la muerte. Porque ya estábamos en la muerte. Muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo. Mas Él nos rescató a la vida y nos trajo a vida eterna. Entonces, nos persuade con su palabra. Él nos habla continuamente, permanentemente, como dice Hebreo, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras a los padres, en el pasado a los padres, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Siempre nos está hablando. Está interesado en usted, está interesado en mí. Y nosotros, como dice Job en el capítulo 33 y verso 14, sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios nos habla, nos habla, nos habla y a nosotros nos cuesta entender. Entonces, vamos al punto tercero. Él desea ser Señor de cada área de nuestras vidas. Ya comprendimos cuál era el señorío. Él es Señor. Y la parte que se interesa al Señor en nosotros es total. Pero en esta hora nosotros estamos aprendiendo a poner en dominio de Dios nuestra mente. Porque aquí es donde el hombre maquina pensamientos malos. Y esos pensamientos malos vienen, pero el Espíritu Santo nos da dominio propio para conocer, separar, discernir, porque no todo me conviene, dice Pablo. Todo me es lícito, porque puedo hacerlo todo, pero no todo me conviene, más no todo me edifica. Más por esto yo no me dejaré gobernar de ninguna cosa, sino más bien tendré dominio de mí. Entonces ahí está el Espíritu Santo dándonos dominio propio. Entonces, Él quiere gobernar nuestra mente y nosotros debemos dejar que el Señor tome ese dominio. Como dice en Proverbios, vamos a ver, Proverbios capítulo 23. Capítulo 23 y verso 7. Nos dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque uno es lo que piensa. Y Dios quiere cambiarnos del modo de pensar. El mundo piensa de una manera, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice ahora el apóstol. Pero ¿cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es por la palabra del Señor, por el señorío de Cristo, porque le damos autoridad y dominio sobre, no que nosotros se la demos, Él la tiene, pero en verdad nosotros nos rendimos a Él, porque no todo el mundo se rinde a Él, no todo le da este señorío, no todo el mundo, más bien el mundo está lejos del señorío de Cristo. Entonces, ¿por qué se interesa Él en ser el Señor de nuestra mente? Porque quiere cambiarnos, porque conforme es nuestro pensamiento, así somos nosotros. Lo que pensamos, eso es lo que somos. Otra razón por qué darle al Señor el señorío de nuestra mente. Colosenses 1:21.
nos declara que antes de ser alcanzado por Él, en nuestras mentes éramos enemigos de Dios. Entonces, aquí el apóstol nos dice claramente que antes de ser alcanzado éramos enemigos de Dios. Dice Colosenses 1:21, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes éramos enemigos. ¿Por qué? En nuestra mente, porque nuestros pensamientos eran de continuo hacer mal. No estaba el bien en nosotros. Entonces, necesita el Señor por eso tener este dominio. Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a ver el consejo del apóstol para con nosotros, la palabra de Dios, versos 3 y 4. Porque además el enemigo ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Recuerda que tuvimos el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es un pensamiento incrédulo. ¿Quién ha cegado ese entendimiento? El enemigo. Entonces acá el apóstol nos dice, versos 3 y 4, 2 Corintios, pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en el mundo, está encubierto, no lo entienden, porque están en un estado natural, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cegó ese entendimiento? El Dios de este siglo. ¿Quién es ese? Satanás. Él tiene el dominio del mundo, por eso está el mundo como está, todo el desorden, todo el caos, los hombres haciendo males y aborreciéndose unos a otros, matándose, defraudándose, engañándose, todo lo que usted ve, robándose. Eso lo hizo Satanás. Él es el Dios de este siglo. Y les cegó el entendimiento para que no puedan ver la luz de Cristo. Por eso nosotros debemos alumbrar como antorchas vivas. Gloria a Dios. La mente del hombre natural, del hombre del mundo, actúa totalmente contrario a la mente de Dios, a la mente de Cristo. Romanos 8. Vamos a ver, Romanos 8. Usted apunte estos textos para que usted estudie y reciba más luz, porque aquí vamos rápidamente, porque el tiempo se nos va. Usted anote textos o revise después esta misma grabación que queda a disposición de nosotros para ir viendo que la mente del hombre natural opera contrario a la mente de Dios. 2 Corintios capítulo, Romanos capítulo 8, versos 5. Dice 5 al 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hay una diferencia entre los que piensan de una manera y otra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El mundo busca lo que sacia ahora, la sed de ahora, como Esaú. Esaú tenía hambre y vendió su primogenitura ante Jacob. Sació el hambre, pero perdió la bendición espiritual. Por lo cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La carne no se puede sujetar a la voluntad de Dios, es impresionante, por eso tenemos esa lucha nosotros, ¿eh? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo según la carne, según sus deseos, según sus pasiones, según sus conductas concupiscentes, de deseos insaciables, porque no se sacian de nada.
y van cada día buscando más y más. Y entonces van por el mundo sufriendo la tristeza, el agobio, el tormento. Vamos a ir más rapidito porque se nos está yendo el tiempo. Entonces el hombre en su estado natural no puede entender a Dios, y aunque quiera se esfuerce no va a poder hacerlo, porque vive en un estado carnal. ¿Qué tiene que hacer? Renovarse por medio del entendimiento, la mente, renovar la mente. Y ahí entonces le alumbra la luz de Cristo por medio del Espíritu Santo. Cuando el hombre nace de nuevo, recibe la mente de Dios, recibe el Espíritu Santo. Y este hace la diferencia. El nuevo nacimiento produce en nosotros arrepentimiento, una mentalidad nueva. Lo que era malo nos damos cuenta y nos produce culpa, cosa que el mundo no tiene culpas, porque para ellos todo les es permitido. ¿Cómo preguntan? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Preguntan. Entonces, un cambio de mentalidad hay cuando se recibe a Cristo, porque hay una renovación de nuestra mente. El arrepentimiento es la decisión de la mente de cambiar una dirección. Íbamos por un camino, entonces la mente ahora dice, no, ya no voy más por ahí, estoy saciado de ir por ahí, estoy cansado, me voy por acá, me voy por este lado, me es más agradable, estoy viendo bendición, porque ahora está Cristo en nosotros. Significa salir del pecado y volver a Dios. Este es el nuevo nacimiento. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Tiene que renovarse en su mente el hombre para ver que Dios está haciendo una obra rescatadora, salvadora, de remitir pecados, perdonar pecados, lavar vidas miserables y hacer las vidas nuevas. Entonces todo eso para entender eso tiene que haber una renovación de nuestro entendimiento. Entonces cuando el hombre se entrega a Cristo ya comienza a pensar como Cristo por medio de la Escritura, porque su mente se está llenando del pensamiento de Cristo. ¿Quiere conocer cómo piensa Dios? Pues lea la Escritura. Ahí está el pensamiento de Dios. Cómo Dios piensa y lo que Dios quiere para usted y para mí, para el mundo entero. Dios piensa distinto a nosotros. Eso significa que debemos comprender a pesar cómo Él piensa. Necesitamos nosotros aprender a pensar como Él piensa. Comprender el pensamiento que Él tiene y comenzar a procesarlo en nuestra vida, porque nuestros pensamientos son muy limitados. Por eso dice que mis caminos son distantes de vuestros caminos, así como están los cielos y la tierra. Así de lejos están mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Entonces necesitamos aprender a pensar como Él piensa. Es imprescindible para esto que Dios renueve nuestra mente por medio del Espíritu Santo. Lo hemos estado diciendo siempre, porque tiene que haber un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Romanos 12, 1, 2 dice que Él va a transformar entonces nuestra mente. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces ahí nosotros tenemos que tener esta comprensión. Es necesario quitar nuestra mirada de las cosas terrenales. Dice Colosenses 3. Entonces, capítulo 3 y verso 1 y 2. Y comenzar a enfocarnos en lo celestial. Necesitamos sacar nuestra mente de lo terrenal para comenzar a enfocarnos en lo celestial. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces ya no comenzamos a mirar como hombres terrenales, sino comenzamos a mirar como hombres de celestiales, ya llevados al reino celestial de Dios. Entonces, para eso hay que renovar la mente. Debemos permitir que la mente de Cristo more también en nosotros. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue este sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como nos aferramos mucho a lo que somos nosotros a veces. Hay que aprender a despojarse, como lo hizo el Señor, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, se sujetó y se hizo obediente hasta la muerte. Y esto de hacerse obediente no es otra cosa que sujetarse al señorío de Cristo, Señor de nuestra mente, Señor de nuestros pensamientos. Entonces, dice que Pedro, en el 1 de Pedro, vamos a ver, 1 de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, verso 1 y 2. Dice que Pedro entendió la actitud de Cristo solo después de que predicó en el Pentecostés, porque ahí estaba con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dio entendimiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahora ya debemos sujetarnos a la voluntad de Dios, porque Él padeció en la carne para que nosotros ahora nos fuéramos liberados del pecado, de la carga de la muerte que había en nosotros por la culpa del pecado. Entonces ahora ya no vamos a vivir más en ese pecado, sino que vamos a vivir en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios y no de la carne. Entonces, para terminar, podemos tener la mente de Cristo. Tomando la enseñanza, podemos sujetar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra mente al señorío de Cristo. Es el Señor, Él manda, Él ordena, Él enseña, Él guía, Él dice por dónde caminar. Podemos tener la misma mente de Cristo cuando le damos el permiso de gobernar nuestros pensamientos, cuando le dejamos gobernarnos nuestros pensamientos. Esto simplemente significa que no debemos pensar lo que Él no desea que pensemos, que no nos sujetemos a la carne, sino que nos sujetemos al Espíritu. Debemos buscar ahora lo de arriba y no lo de terrenal, como dice Pedro. Así debemos pensar lo que Él desea que así que debemos pensar lo que Él desea que pensemos. Entonces, 2 Corintios, vamos a ir terminando ya, vamos concluyendo la enseñanza. 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5, que nos recuerda que Él nos ha dado la habilidad, nos ha dado la capacidad de controlar nuestros pensamientos. Podemos controlar nuestros pensamientos, aunque nos presentan lucha porque estamos en la carne. Hay una lucha y la carne no se sujeta a Dios. Tenemos que someterla al Espíritu Santo.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Hay fortaleza en su vida? ¿Hay una fortaleza ahí? Pues nosotros tenemos un arma poderosa en Dios, en el señorío de Cristo. Que tome señorío, tome potestad, usted demande en el nombre de Jesús. Rompa cadenas en su vida, de pecado, de debilidad. Tito, capítulo 2. Capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 6. Debemos ser sobrios, prudentes, es decir, Él espera que nosotros sepamos controlar nuestros pensamientos. Dice Tito, verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La prudencia es la que nos lleva a alertar de los peligros, a escapar de los peligros. Ser prudente, ser cuidadoso al hablar, ser cuidadoso a examinar el pensamiento que estoy teniendo, me está llevando por buen camino, mal camino, porque no olvide que según es el pensamiento, tal es él. Según lo que estoy pensando, eso es lo que soy. Entonces debemos nosotros renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, renovar nuestra mente por medio de nuestro entendimiento, por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra. Renovaos por medio de vuestro entendimiento. Y entonces necesitamos sujetar nuestros pensamientos, nuestra mente al señorío de Jesús. Amén. Está muy instructivo, muy bueno, muy hermoso el estudio. Cosas con las que luchamos, somos carnales. Hay una carne en nosotros que nos lleva a resistir a veces la voluntad de Dios. No estamos siempre queriendo buscar a Dios. La carne nos resiste, tampoco puede, dice, aunque quiere, pero por medio del Espíritu Santo podemos vencer, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y nosotros no tenemos la mente del mundo, sino tenemos la mente de Cristo. Y esa sí que es poderosa, y esa sí que va en luz, esa sí que va en bendición. Amén. Él padeció en la carne para librarnos de la muerte, de la perdición. Ahora que vivimos en libertad y en bendición, no sirvamos al pecado, no sirvamos al pensamiento del mundo, sino sujetemos nuestro pensamiento a la mente de Cristo. Amén. Oramos, pedimos bendición al Señor. Jesús, bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por esta enseñanza. Queremos sujetar nuestra mente, Señor, a usted, a su señorío. Queremos comprender, Señor, la magnitud de la palabra Señor. Tiene dominio de mi vida, de todo mi ser, de todo mi actuar. Le soy, Señor, siervo, le soy sujeto, esclavo, Señor, a usted. Quiero, Padre, que me alumbre, que me guíe y que me ayude a servirle mejor cada día. Bendiga a mis hermanos en cada lugar donde se encuentren. Y ayúdenos a liberarnos del peso y el pecado que nos asedia por medio de la carne, por medio de voluntad de la carne, por medio de las acechanzas del enemigo y el mundo y su pensamiento. Nosotros queremos estar llenos del pensamiento de Cristo. Queremos tener tu mente, Señor, la mente de Cristo. Padre, que se cumpla ese propósito para que usted sea el Señor de mi mente. Le ruego la bendición en esta hora para nuestros hermanos, para sus vidas, para sus hogares, para sus familias y para la mía también. Gracias le doy, Señor, por su enseñanza. Pedimos su bendición a todos nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo martes, si así el Señor lo permite, con otra enseñanza del señorío de Jesús.